Bueno, de nuevo, buenas tardes a todos. Yo soy Juana Montoya y los voy a estar acompañando durante el concurso. Bienvenidos a la tercera charla preconcurso. El tema del día de hoy es el enfoque del estado ácido-base, mecanismos fisiopatológicos. Esta charla la va a dar Jesús Alfonso Castañeda Zavala, médico residente de primer año de Medicina Interna de la Universidad Nacional de Colombia y uno de los miembros fundadores de IMIG-UNAL y presidente de IMIG-UNAL en el 2017. Recuerden que esta charla va a quedar grabada y será subida a nuestro canal de YouTube, Grupo de Interés en Medicina Interna, IMIG-UNAL, y disfruten mucho la charla. Los dejo con Jesús. Bueno, buenas tardes para todos. Para mí es un gusto volver a estar acá en el Grupo de Interés en Medicina Interna de la universidad. La verdad es un espacio muy bueno. Los felicito por todo lo que ya han avanzado en desde hace 3 años que pues ya no estaba acá con la universidad. Entonces pues los felicito porque han avanzado mucho y de verdad que este concurso de gases arteriales pues es una muestra de eso. Entonces pues empecemos. Entonces la charla del día de hoy va a ser orientada en el enfoque del estado ácido-base, los mecanismos fisiopatológicos, teniendo en cuenta pues que ya se han dictado charlas. Entonces pues sabiendo que el tema de gases arteriales y estado ácido-base es un tema bastante amplio y que debe ser abordado en varias charlas. Entonces, empezando por lo básico, el hidrogenión. Cuando hablamos de estado ácido-base, hablamos del estudio del hidrogenión, que propiamente es un protón. El hidrogenión, las concentraciones son extremadamente bajas en la naturaleza. Es abundante en el sol, está en todos los cuerpos vivos, es un componente importante del agua, pues H2O, pero pues cuando está solo o en la forma ionizada, pues realmente las concentraciones son mínimas. Y existen sistemas sofisticados en la regulación, como son los amortiguadores que vamos a ver. Entonces, cuando hablamos de hidrogenión y de otros elementos como el nitrógeno, el oxígeno o el carbono, son los principales constituyentes de las biomoléculas. Todos estos se pueden encontrar pues de forma libre, pero pues el hidrogenión realmente de forma ionizada, las concentraciones son muy bajas en la naturaleza. En las definiciones, un ácido es cualquier sustancia química que puede donar un hidrogenión, y una base o álcali, que se pueden utilizar indistintamente, es cualquier sustancia química que pueda aceptar un hidrogenión. Empezamos a hablar de pH porque como decimos, las concentraciones son tan mínimas del hidrogenión que es una escala más simplificada porque son pues números más fáciles de manejar. Las empezamos a utilizar desde 1909 con Sorensen. Y pues no olvidar que el pH, acá vamos a intentar, el pH pues es una relación, es un logaritmo en base 10 de la concentración del hidrogenión total. Y no olvidar que el hidrogenión solito en soluciones acuosas es muy raro encontrarlo, usualmente lo vamos a encontrar es en esta forma, que es el H3O. Listo. Como parte de las definiciones también, clínicamente logramos obtener información del estado ácido-base de la sangre, sea sangre arterial, sea sangre venosa. Es muy importante porque el pH es bien diferente en los diferentes compartimentos y fluidos del cuerpo, así como el pH en el ácido gástrico va a ser bien ácido, tal vez en la sangre no va a ser así. Y esta fórmula va a ser la fórmula que va a ser una de las más importantes que vamos a manejar, que es la fórmula con la cual orientamos el estudio desde el enfoque de Henderson y Hasselbalch. No olvidar que esto, bueno, acá el pH es igual a la pK más el logaritmo en base 10, que es directamente proporcional el pH a la concentración de bicarbonato y es inversamente proporcional a la concentración de PCO2. ¿Por qué utilizamos esto? Realmente porque la pK no es más que el valor del pH en el cual la mitad de un compuesto está en forma disociada y la otra mitad pues no lo va a estar. Esa pK es alrededor de 6.1
y el pH fisiológico es alrededor de 7.4, entonces están bien cerca y pues nos sirve y nos ayuda para entender fisiológicamente pues el estado ácido-base. Es decir, que a mayor concentración de bicarbonato, mayor va a ser el pH, a mayor concentración de PCO2, menor va a ser el pH. Eso va a ser muy importante. Otra de las funciones del hidrogenión es ionizar. Ioniza algunos compuestos y esto lleva a formación de compartimentos, como son las proteínas, como son los fosfatos, como son otros que hacen lograr los compartimentos, como es el intracelular y el extracelular, intravascular y extravascular. Son bastante importantes para la regulación de las reacciones enzimáticas y se unen ávidamente a proteínas, tanto así que su disregulación impacta en la formación y en el plegamiento de las proteínas. Entonces son bien importantes. Acá está la estructura terciaria y cuaternaria de unas proteínas que son las que se ven afectadas cuando ocurre la disregulación del pH. Existe un complejo sistema de reacciones químicas que regula la concentración de estos hidrogeniones y el margen va a ser bien estrecho, porque decimos que las concentraciones son bastante bajas y es importante allí cómo se va a ver afectada la homeostasis para tratar de mantener estas concentraciones en unos límites de seguridad, porque pues ya vemos todo lo que puede ocurrir a nivel del metabolismo si esto se pierde, si esta homeostasis se pierde. La concentración de los iones hidrógeno libres en el plasma es del orden de 40 nanomoles litro, sabiendo que un nanomol es la millonésima parte de un mol. Por lo menos el sodio, la concentración normal es de 135 a 145 milimoles, es decir, que es más o menos unos 3.500.000 veces más alto que la concentración de hidrogenión. Entonces, pues vamos a ver pues que eso es bastante diferente y a veces el pH nos hace confundir y a veces podemos pensar que pequeños cambios de pH van a ser pequeños cambios en la concentración de los hidrogeniones, pero pues vemos que no, que un pH de 7.4 donde vamos a tener unos hidrogeniones de 40 nanomoles y un pH de 7.1 vamos a tener hasta el doble. ¿Cuáles son los mecanismos para mantener el pH en el cuerpo humano? Van a ser principalmente tres: el sistema renal, el sistema respiratorio y los sistemas amortiguadores, literalmente, el sistema buffer. ¿Qué es un sistema buffer? Un sistema buffer o amortiguador es cualquier sustancia que puede consumir o liberar de manera reversible un hidrogenión. El poder de ese sistema buffer va a depender de su pK, como ya dijimos, la pK es el pH en el cual la mitad va a estar disociada y la otra mitad pues no lo va a estar, de tal manera que por lo menos acá podemos ver que la pK del bicarbonato y del ácido carbónico va a estar alrededor de 6.3 y el pH normal va a estar alrededor de 7.4. Acá vemos como pues realmente acá hay una pendiente bastante pronunciada y pues nos va a servir para poder regular como tal las reacciones a nivel corporal. Los buffers más importantes en el cuerpo van a ser el bicarbonato, los fosfatos, las proteínas y la desoxiemoglobina con el efecto Haldane. El principio isohídrico, que esto va a ser importante para entender por qué interpretamos el bicarbonato y con eso entendemos todo el estado ácido-base, es que todos los buffers actúan conjuntamente. No es que el fosfato esté actuando por un lado y el bicarbonato esté por otro, sino que realmente cuando se altera uno, el otro va a tratar de compensar. Por eso nos sirve para que teniendo la evaluación de uno solo de ellos, podemos estimar el estado de los demás. Bueno, en cuanto al sistema respiratorio, la respuesta es de segundos a minutos. Puede movilizar alrededor de 12 milimoles al día, donde acá podemos ver cómo a medida que disminuye el pH, a medida que aumenta la PCO2 acá en el eje, vemos la PCO2, vemos el pH y vemos la ventilación alveolar, donde el pH va disminuyendo acá de derecha a izquierda, la PCO2 va aumentando de izquierda a derecha, entonces a medida que aumenta la PCO2 va a aumentar la ventilación alveolar. Asimismo, a medida que disminuye, como vemos acá, que va disminuyendo, 7.4, 7.3, 7.2, el pH va a aumentar la ventilación alveolar.
Va a ser un sistema muy importante porque moviliza la mayor cantidad de hidrogenión y pues va a responder muy rápidamente. Entonces el sistema respiratorio básicamente responde, aumenta la concentración de hidrogenión, eso lleva a un aumento de la ventilación alveolar y el aumento de la ventilación alveolar a su vez barre CO2 disminuyendo la presión arterial de CO2, que eso lo que va a llevar es a una disminución de la concentración de hidrogeniones, no el pH, la concentración de hidrogeniones. El sistema renal es diferente. La respuesta va a ser más lenta, pero va a ser más segura. Es una respuesta que vemos que moviliza desde 70 hasta 100 milimoles de ácidos no volátiles al día y es la única vía de eliminación para los ácidos no volátiles. Pues claramente los ácidos volátiles se pueden transformar en CO2 y el CO2 como es bastante y tiene una difusión muy buena, pues se pueden eliminar a nivel pulmonar. Mientras que los ácidos no volátiles, la única forma de eliminarlos es a nivel renal. ¿Y esto cómo se va a ver regulado? Con una eliminación de hidrogenión y una reabsorción de bicarbonato. Entonces acá vemos cómo a medir la mayor cantidad de bicarbonato que se reabsorbe ocurre en el túbulo contorneado proximal. Acá tenemos más o menos el 100% de todo el bicarbonato que se filtra. Acá queda un solo, después del túbulo contorneado proximal, alrededor de la porción descendente gruesa del asa de Henle queda un 20%. Alrededor de la porción ascendente gruesa del asa de Henle se reabsorbe hasta un 10%. Después tubo contorneado proximal un 6% y los últimos ajustes van ocurriendo alrededor del conducto colector. Vamos a entender acá que se filtran. La tasa de filtración glomerular es de 180 litros al día en promedio. En un pH de 7.4, el promedio es que tengamos 24 de concentración de bicarbonato en el plasma, por lo tanto, se filtran alrededor de 4.320 milimoles al día, y de todos estos podemos ver acá que lo que se excreta realmente es de 0.36, es decir, menos del 0.01% de todo lo que se filtró. Quiere decir que el sistema renal pues realmente es bastante preciso. ¿Cómo va a ocurrir esta reabsorción? Acá está el bicarbonato de sodio. El bicarbonato de sodio se disocia. Va a ocurrir una secreción de un hidrogenión y a medida que se secreta este hidrogenión va a haber un intercambiador entre hidrogenión y sodio que mete el sodio dentro de la célula y saca este hidrogenión convirtiendo este bicarbonato en ácido carbónico. Como ya sabemos, el ácido carbónico se convierte en CO2 y en agua, y este CO2, como difunde también, entra a la célula tubular y en la célula tubular mediante la anhidrasa carbónica se convierte nuevamente en ácido carbónico. El ácido carbónico, esto es una reacción que ocurre realmente bastante lento, pero a medida de que exista la anhidrasa carbónica, eso es un catalizador y va a ocurrir bastante rápido. La velocidad aumenta demasiado. Y ya la disociación como tal del ácido carbónico, pues sí ocurre casi que de manera espontánea. Y ya acá se forma el bicarbonato y el nuevo hidrogenión y acá se difunde fácilmente. Y funcionando obviamente con un transporte activo secundario mediado por la bomba sodio-potasio. Entonces, conclusión que podemos ver acá, que a medida que se reabsorbe un bicarbonato, vamos a secretar un hidrogenión. Y esa es como la moraleja de todo esto. Por cada bicarbonato que reabsorbamos va a ocurrir la secreción de un hidrogenión. Va a haber otras maneras en las cuales también se reabsorbe hidrogenión sin que se produzca, sin que se secrete de tal manera ese hidrogenión, perdón. Entonces, esa va a ser la acidosis titulable, que son principalmente dos mecanismos buffer que van a ser los fosfatos y el amonio. Entonces, cuando secretamos, eso ocurre en las células tubulares, se secreta el hidrogenión, acá mediante la anhidrasa carbónica se produce un bicarbonato nuevo
y una secreción de este hidrogenión que se une acá al fosfato y se secreta mediante, por el mecanismo buffer del fosfato. Lo mismo ocurre acá con el amonio. A medida que se secreta un hidrogenión, se crea mediante la anhidrasa carbónica un nuevo bicarbonato, de tal manera que va a ser diferente al mecanismo anterior, porque en el mecanismo anterior se absorbía un bicarbonato a medida que se secretaba un hidrogenión. Ahora estamos secretando un hidrogenión, pero estamos reabsorbiendo un bicarbonato nuevo. Y esto va a ser bastante importante porque realmente las concentraciones que vamos a manejar son menos, pero pues va a crear bicarbonato nuevo, bicarbonato que no necesariamente pues está en relación con el hidrógeno que se está creando. Vemos acá que en promedio hay una excreción urinaria adicional de 70 milimoles al día de bicarbonato, y cuando se secretan esos 70 milimoles va a haber una creación también de 70 milimoles al día de bicarbonato nuevo. Es diferente a lo que ocurre en las células intercaladas, donde la secreción va a ser por un mecanismo activo en el túbulo colector. ¿Cuál va a ser la respuesta renal al desequilibrio ácido-base? Entonces, ¿por qué es importante entender eso que acabamos de ver? La acidosis metabólica va a haber una disminución de bicarbonato, va a haber una menor disponibilidad de bicarbonato en la luz tubular para generar la excreción de esos hidrogeniones. Entonces vamos a utilizar el sistema buffer, como es el fosfato y el amonio, pero vamos a requerir niveles plasmáticos de sodio y de fósforo. Por lo que vimos ahorita, como el sodio es bastante importante para la reabsorción a nivel de manera de bicarbonato de sodio. En la acidosis respiratoria, pues realmente no tiene mayor ciencia, aumenta el PCO2. Cuando aumenta el PCO2 puede aumentar la concentración de hidrogenión intracelular. Eso promueve la excreción de ese hidrogenión y la absorción de bicarbonato. Requiere niveles plasmáticos también, como ya vimos, de sodio y de fosfato normales. En la alcalosis respiratoria va a ocurrir más o menos lo mismo, pero como lo acabamos de ver, disminuye el PCO2, disminuye la concentración de hidrogenión intracelular mediante la anhidrasa carbónica, va a reducir la absorción de bicarbonato y aumenta la secreción de hidrogeniones para tratar de regular esta disrupción. En la alcalosis metabólica va a haber un aumento del bicarbonato, y acá lo mismo que veíamos ahorita. Entonces aumenta el bicarbonato. Entonces en la hiponatremia y en los estados mineralocorticoides puede ocurrir una excreción de hidrogenión. ¿Por qué? Porque si se aumenta este bicarbonato y no tenemos, si hay una hiponatremia, lo más importante en este caso para la célula tubular es tratar de aumentar la reabsorción de ese sodio, porque tenemos los niveles de sodio bajo a nivel sérico. Cuando se aumenta la absorción de ese sodio, va a llevar a una secreción del hidrogenión, y pues eso lo que va a hacer es perpetuar la alcalosis metabólica. Lo mismo ocurre con los estados con los mineralocorticoides y la hipopotasemia también, porque pues también es un catión como el sodio y los mecanismos son un poco similares, como ya los vamos a ver ahorita. El potasio y el estado ácido-base. En el momento en el que disminuye el pH, eso lleva a que disminuya el intercambiador entre sodio e hidrogenión, disminuye la concentración intracelular de sodio. Eso lleva a una disminución de la función de la sodio-potasio ATPasa, y como tal va a haber una pérdida, una salida de ese potasio desde la célula. Conclusión, la acidosis va a generar un aumento del potasio plasmático, es decir, la acidosis me genera una hiperpotasemia, y lo mismo en el sentido contrario, como dijo la reina, aumenta el pH, la alcalosis va a promover una hipopotasemia, y es por esto.
Listo. En cuanto a los modelos de interpretación del equilibrio ácido-base, vamos a tener fundamentalmente dos, que es el sistema de Henderson y Hasselbalch, que va a mirar las relaciones en las concentraciones del CO2 y el bicarbonato, y el modelo de Peter Stewart, que está determinado básicamente por el grado de disociación del agua. Los hidrogeniones en la sangre, entonces vamos a tener un componente respiratorio que va a ser fundamentalmente mediados por el CO2 y va a haber un componente metabólico que depende del modelo con el cual lo interpretemos. Pero como vimos antes, pues con la interpretación de uno podemos tener una estimación de la interpretación de los demás. Entonces el modelo fisiológico, el modelo de Henderson y Hasselbalch utiliza el bicarbonato y el ácido carbónico, mientras que el modelo físico-químico, el modelo de Peter Stewart, va a utilizar la diferencia de iones fuertes y los ácidos débiles totales. Entonces, en los enfoques clínicos, el primero pues es el enfoque del bicarbonato de la Escuela de Boston de principios del siglo XX, que pues, es el que estamos viendo, que es el que más se utiliza como el sistema de Henderson y Hasselbalch, el sistema basado en la base exceso, que ya lo pudieron evaluar con el doctor Andrés Rodríguez, que surge en la Escuela de Copenhague, y el sistema basado en el hidrogenio metabólico, que surge en nuestra escuela, en el Hospital San Juan de Dios, con el profe Cruz y el doctor Gómez. El modelo de Henderson y Hasselbalch va a utilizar fundamentalmente estas dos ecuaciones, que van a ser las más importantes, lo que ya hablamos, como el CO2 y el agua forman ácido carbónico, y esto lleva a la disociación mediado por la anhidasa carbónica, y esto lleva a la disociación del bicarbonato y el hidrogenión. Acá lo que ya habíamos hablado, el pH es directamente proporcional al bicarbonato, inversamente proporcional al PCO2. Acá realmente lo que va es la concentración total del CO2, pero pues como no se puede estimar, pues lo que medimos es la presión. Y pues con esta constante pues podemos estimar la concentración total. En un pH fisiológico, cuando tenemos una PCO2 usualmente de sangre arterial de 40 y un bicarbonato de 24, podemos tener un pH de 7.4. Recordemos siempre que lo que medimos en la máquina de gases es la PCO2 y el pH con un pHímetro, mientras que el bicarbonato es un cálculo. El bicarbonato no se mide. Listo, puntualmente el pH menor de 7.35 vamos a hablar de una acidemia, y un pH mayor de 7.45 vamos a hablar de una alcalemia. Usualmente cuando tenemos estos mecanismos, es decir, que no están con una compensación, es una patología probablemente aguda o hiperaguda de minutos a horas, y que todavía los mecanismos compensadores que ya vimos pues no han logrado actuar. En algunos autores estiman que la acidemia empieza desde un pH menor de 7.38, pero el enfoque usualmente se hace desde 7.35, pero pues siempre tenemos que hacer una evaluación individual de los pacientes. Propiamente, el delta de hidrogeniones es el sistema propuesto en el Hospital San Juan de Dios. Acá vemos la fórmula inicial. Sabemos que el pH realmente es 1 sobre el logaritmo en base 10 de la concentración de hidrogeniones. Por lo tanto, si hacemos un despeje de esta fórmula, podemos estimar que la concentración total de estos hidrogeniones va a ser el antilogaritmo en base 10 del pH, y vamos a tener los valores absolutos de los hidrogeniones en nanomoles por litro. Entonces, el delta de hidrogeniones, vamos a saber que los hidrogeniones del cuerpo van a estar mediados fundamentalmente por dos sistemas. El sistema del CO2, que es el sistema respiratorio, que ya vimos, y el sistema los hidrogeniones metabólicos, que se regulan por el sistema renal y por la fisiología hepática también, pero más que todo por la parte renal. Si despejamos esta fórmula, los hidrogeniones metabólicos van a ser igual a los hidrogeniones totales menos los hidrogeniones respiratorios. Conclusión, tenemos esta fórmula, y la forma de sacar los hidrogeniones totales va a ser con el antilogaritmo del pH, o podemos utilizar esta otra, utilizar 10 elevado a la 9 menos el pH, y eso me va a dar los nanomoles por litro. Por lo menos un pH de 7.4, ya habíamos dicho que los hidrogeniones totales eran de 40 nanomoles. Pero hay una forma más fácil de calcularlos, y es con la mantisa del pH. ¿Qué es la mantisa? Es lo que va después del punto.
Entonces, 80 menos 7.4, entonces en un pH de 7.4 lo que va después del punto es 4 y 0, es decir, 40. Es decir, 80 menos 40, los hidrogeniones totales serían igual a 40 nanomoles por litro. Entonces es una forma más fácil de calcularlo, pero pues realmente la forma exacta de calcular los hidrogeniones totales va a ser esta fórmula o esta fórmula. Esta fórmula es muy sencilla, pero en los valores extremos no sirve. Por encima, un pH por encima de 7.55, 7.5 dicen algunos autores, y uno por debajo de 7.25, pues ya pierde precisión y tenemos que utilizar la fórmula anterior. Acá tenemos la fórmula base. Para los cambios agudos está estandarizado que vamos a calcular, porque pues la idea es tener, para calcular los hidrogeniones metabólicos, ya vimos cómo calculamos los hidrogeniones totales, ahora vamos a mirar cómo se calculan los hidrogeniones respiratorios. Para cambios agudos y que están de menor de 72 horas o menor de 3 días, la fórmula es 0,75 por la PCO2 más 10. Eso en un resultado en nanomoles por litro. Los cambios crónicos, la fórmula va a ser 0,25 por la PC2 más 27. Son cálculos, son derivados de cálculos matemáticos y pues así se fue que se planteó el modelo. Listo, entonces un ejercicio muy sencillo, un paciente con una patología aguda, llega el paciente, o sea, aguda es decir, tiene menos de 3 días de evolución, tiene un pH, le hacemos unos gases, tiene un pH de 7,29, una PCO2 de 32.1 y un bicarbonato de 14.3. Entonces, como ya dijimos, puede utilizar la fórmula del cálculo con la mantisa del pH, porque pues no está por debajo de 7,25, entonces 80 menos 29 es igual a 51, que serían los hidrogeniones totales. Ahora, los hidrogeniones respiratorios, vamos a utilizar la fórmula que ya hemos visto, como es un cambio agudo, vamos a utilizar la fórmula de 0,75 por la PC2 más 10, eso me va a dar 0,75 por 32.1 me da 24, más 10 me va a dar 34. Conclusión, si tenemos en este paciente los hidrogeniones metabólicos van a ser igual a los hidrogeniones totales, que es 51, menos los hidrogeniones del dióxido de carbono, que va a ser 34, es decir, los hidrogeniones metabólicos van a ser el total de 17. Y esto va a configurar una acidosis metabólica. ¿Por qué? Vamos a ver los valores normales en patología aguda van de menos 5 a más 5, siendo que a medida que sea más positivo quiere decir que hay mayor concentración de hidrogenión, por lo tanto hay un menor pH, por lo tanto vamos a hablar de acidosis, mientras que menor de 5, es decir, va a haber menor concentración de hidrogenión, es decir, va a haber un pH mayor, vamos a hablar de una alcalosis. En patología crónica los puntos de corte van a ser un poco diferentes, siendo desde menos 3 hasta más 8, teniendo la misma interpretación entre alcalosis y acidosis metabólica. Listo. Muy importante entonces, el anión GAP tiene múltiples definiciones realmente, hay varios autores, hay varios puntos de corte, hay varias formas de calcularlo, pero en general lo importante es entender de dónde surge su concepto y por qué tiene algo que ver con la interpretación de Stewart. Diferenciar, y lo que me va a ayudar es a diferenciar las causas de acidosis metabólica. En general la fórmula que está aceptada es anión GAP es igual al sodio menos el cloro menos el bicarbonato. ¿Por qué? Existe algo que se llama el principio de electroneutralidad, en los cuales la cantidad total de cationes, que en este caso me da 154, y la cantidad total de aniones es completamente igual. Como sabemos, esto es en sangre. El principal catión a nivel sanguíneo es el sodio, seguido del potasio, y ya hay otros como el calcio y el magnesio, mientras que de los aniones, el principal es el cloro, y seguido del bicarbonato, con otros que realmente rara vez medimos completamente, como el fosfato, el sulfato, los ácidos orgánicos, las proteínas, los ácidos no volátiles. Siempre esta relación debe ser igual, siempre la cantidad de catión y la cantidad de anión debe ser igual, y eso hace parte del principio de electroneutralidad. Entonces, el anión GAP
ya lo que dijimos, la cantidad de iones y cationes es igual, por lo tanto la resta va a ser 0. Como dijimos que el principal es el sodio, acá tenemos una representación donde el sodio debe ser igual a la suma del bicarbonato, del cloro y los que no medimos. No sabemos cuáles son. Los que no medimos va a ser la representación de ese anión gap. Conclusión, en una acidosis metabólica que ya sabemos por el modelo que ya interpretamos y lo que dijimos previamente del bicarbonato, el bicarbonato va a disminuir por diferentes causas. Puede disminuir porque acá el sodio está igual, porque aumente el cloro o porque aumente el anión gap, y el anión gap va a aumentar porque aumentan los ácidos no volátiles, y el cloro pues puede aumentar, y en este caso pues el anión gap va a estar conservado. Entonces un ejemplo, acá valores normales, un sodio de 136, un cloro de 101, un bicarbonato de 24 a nivel del mar, me va a dar un anión gap alrededor de 11. En general, la literatura tiene normal menor de 12. Hay otras formas de calcular el anión gap utilizando el potasio. Como ya vimos, el potasio es el segundo cation más importante, y en ese caso el punto de corte va alrededor de 18 o 19, pero en general el que está más aceptado en la literatura es esta fórmula que estamos utilizando acá. Lo que digo, más que saberse la fórmula o todo lo demás, es interpretar y entender muy bien lo que es el principio de electroneutralidad. ¿Por qué vamos a tener un anión gap normal? Ya lo vimos en la tabla anterior, porque disminuye el bicarbonato. ¿Por qué va a disminuir el bicarbonato? Por múltiples causas, por pérdidas gastrointestinales propiamente, por pérdidas renales, como ya vimos en los mecanismos con los cuales se regula el bicarbonato a nivel renal. Existen patologías como la acidosis tubular renal. En la insuficiencia suprarrenal ya vimos lo importante que es el sodio, y como es en la enfermedad de Addison, o la insuficiencia suprarrenal pues secundarias. O en la acidosis, una de las más frecuentes, la acidosis hiperclorémica, sea esta iatrogénica por utilizar muchas soluciones cloradas, o en otras ocasiones pues también por otros mecanismos, pero la más frecuente son las soluciones cloradas. Los diuréticos también son importantes. Entonces aumenta el cloro, pues el anión gap va a estar conservado. Entonces, conclusión, cuando hablamos de una acidosis metabólica con anión gap normal, vamos a hablar casi que indistintamente de una acidosis hiperclorémica. Ahora, la más taquillera, el anión gap aumentado. Va a haber un aumento de los ácidos no volátiles. ¿Y cuáles son esos ácidos no volátiles? Todos los que no medimos, usualmente todos los que son ácidos, o todos los que son aniones, que no son el cloro ni el bicarbonato, como es el lactato, los cetoácidos, los fosfatos, los tóxicos, los alcoholes, los tóxicos como algunos medicamentos que también van a ser ácidos como los salicilatos, y pues en la uremia también. Porque ya vimos previamente que la única forma de poder metabolizar, llevar a cabo el metabolismo de esos ácidos no volátiles es a nivel renal. Es decir, si tenemos una patología renal, sea aguda o crónica, esos ácidos no volátiles se van a aumentar, y pues lo vamos a ver reflejados en los gases arteriales como una acidosis metabólica con anión gap aumentado. Hay algunas mnemotecnias para estos, como dice esta de acá. La verdad de mnemotecnia no tiene nada porque es más difícil de aprender, pero pues es lo mismo, es recordar las intoxicaciones, metanol, etanol, los cetoácidos, como puede ser en la diabetes o puede ser igual en el ayuno, el propilenglicol, el etilenglicol, algunos fármacos, la hiperlactatemia, el etilenglicol y pues los salicilatos. De la acidosis metabólica con hiperlactatemia, entonces acá es una representación muy bonita de lo que es la acidosis láctica severa. Entonces acá vemos que acá está en este eje la concentración iónica, y acá vemos cómo están pues los cationes y los aniones. Ya dijimos el principio de electroneutralidad, el cloro se mantiene constante, y ese es un paciente normal con el cual el anión gap pues va a estar alrededor de 10. Sin embargo, en el paciente, y pues acá vemos la interpretación de los gases de ese paciente, donde tiene un pH fisiológico, una PCO2 en 40 y un lactato en 1. Ya sabemos que el lactato debe ser menor de 1, en los pacientes críticos menor de 2, para que sea un lactato normal. Sin embargo, en un paciente que tiene una acidosis láctica severa,
no sabemos por qué causa en este caso. Vamos a ver una acidosis metabólica. Sabemos que es metabólica en este caso, pues porque se están aumentando, es un ácido no volátil, como es el lactato. La PCO2 está disminuida tratando de compensar ese trastorno, y pues el lactato pues está severamente aumentado. ¿Qué vemos? La concentración de sodio no cambia, la concentración de cloro propiamente no cambia, no cambia tanto. El bicarbonato no es que este paciente esté vomitando o se haya perdido el bicarbonato, sin embargo se aumentó, y pues sobre el principio de neutralidad, de neutralidad en los dos, tanto en cationes como aniones, pues se va a aumentar. Acidosis láctica tenemos dos tipos. La tipo A, que está relacionada con hipoperfusión tisular, que no permite la entrada al ciclo de Krebs, y pues se metaboliza la glucólisis por la vía del lactato y pues acumula lactato. O la tipo B, en la cual no tenemos hipoperfusión y van a ser otros estados que pueden ser relacionados con enfermedad sistémica, relacionados con algunos medicamentos como la metformina. Esa es la razón por la cual no utilizamos metformina intrahospitalariamente. No siempre, sino en los pacientes en los cuales pueda tener una acidosis láctica o una hiperlactatemia, por lo cual pues nos pudiera llegar a confundir, por eso la suspendemos intrahospitalariamente, o los errores innatos del metabolismo. Entonces, pues vemos que esto es bastante amplio. Realmente hablar de gases arteriales es bastante amplio. De la base de exceso pues ya habían revisado con el doctor Andrés Rodríguez. Los mensajes para la casa es que es un examen fundamental para poder interpretar a la luz de un cuadro clínico. Nosotros los médicos no interpretamos exámenes, sino valoramos pacientes, y siempre debe ser a la luz de un cuadro clínico para poder hacer una adecuada interpretación de este examen, como es la gasimetría arterial. Vemos también, como revisamos hoy, que existen diferentes herramientas para la valoración del estado ácido-base, y que los mecanismos fisiopatológicos son muy importantes para poder entender, porque a veces uno llega y suma y resta y saca un montón de cálculos, pero realmente no entiende de dónde sale todo eso. Entonces, pues éxitos en el concurso de gases arteriales. Espero que les haya servido esta charla. Por ahí algunas preguntitas y yo sé que les va a ir muy bien. Los felicito por cómo ha progresado este grupo, y pues son bienvenidas todas las preguntas. Muchísimas gracias por la charla, estuvo súper interesante. Si no hay preguntas, entonces les deseamos a todos una muy buena noche. Recuerden que la charla va a quedar subida a nuestro canal de YouTube para que vayan y la miren de nuevo, o se preparen para el concurso que ya está próximo. No se les olvide también seguir pendientes de todas las charlas en nuestro Instagram, que es @icunal, y tengan buen fin de semana. Muchísimas gracias por la charla.